lo tengan, los que quieran ponerse de pie, vamos a dar lectura a Hebreos capítulo 12. ¿Qué capítulo? Hebreos capítulo 12. Vamos a leer Bueno, vamos hermanos a leer solo un versículo, vamos a leerlo todos juntos, unánimes. Vamos a leer el versículo 28 del capítulo 12 de Hebreos 12, 28. Vamos a leerlo todos juntos, dice la palabra del Señor. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Bien, hermanos, vamos a ver, hermanos, este versículo dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Quisiera, hermanos, hablar brevemente acerca de la gratitud hacia Dios. La gratitud hacia Dios. Algo muy interesante que nos menciona aquí, este solo versículo, dice: recibimos nosotros un reino inconmovible. Dice: tengamos gratitud. ¿Qué es lo que hace la gratitud en la vida de un cristiano? ¿A qué lleva la gratitud en la vida de un cristiano? ¿Qué pasa cuando no hay gratitud, verdad, en la vida de un creyente hacia Dios? Vamos a orar. Padre mío, por favor, bendice tu palabra. Señor, cuánto necesitamos, Dios, de ti. Padre, háblanos, enséñanos. Gracias por lo que ya nos enseñaste en esta mañana acerca de la fidelidad tuya, Señor, que tú no cambias, que tú eres fiel, tú no puedes, tú permaneces fiel, Señor, a pesar, Dios, de nosotros que muchas veces no somos fieles. Gracias por ello. Ayúdanos hoy, Dios, a aprender más acerca de este tema de la gratitud. Obra, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, por favor. Pueden tomar sus lugares. Dice la palabra de nuestro Dios. Muy interesante el contexto, hermanos, del cual nos está hablando aquí la palabra de Dios. Ustedes, ¿verdad?, que tal vez ya conocen, bueno, estos versículos. Antes, ¿verdad?, nos está hablando, hermanos, acerca del lugar, de la posición que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Vimos una ocasión, ¿verdad?, estamos viendo acerca de la fe, que la fe es esperanza, la fe es paciencia, la fe es mirar las cosas de arriba, ¿verdad? Mirar, porque realmente la fe es mirar las cosas que no se ven, ¿verdad? No las que se ven, sino las que no se ven. Entonces, cuando vemos aquí, nos está hablando acerca de un reino, hermanos, de ese reino que nosotros, hermanos, hemos recibido o estamos dentro de ese reino. Cristo le dijo, hermano, cuando estaba con sus discípulos, Él le dijo, dice, entre vosotros, dice, está el reino. Hermanos, entre vosotros está el reino, cuando hablaba acerca del reino de Dios. Y como yo he mencionado otras veces, hermanos, el reino de Dios está en la vida de los cristianos, en el corazón, en su interior de los cristianos, hermano, porque este reino, dice la palabra de Dios que este mundo, ¿verdad? Satanás es el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo. El enemigo, después que el hombre perdió la autoridad, el diablo, hermanos, tomó autoridad en este mundo y él es el que lleva la corriente de este mundo. Pero Cristo vino, hermanos, a establecer su reino. Va a haber un reino, ¿verdad, hermanos? Un día, un reino terrenal en el cual Cristo va a reinar aquí en la tierra durante 1000 años, ¿verdad? Él vendrá y desde Jerusalén reinará durante 1000 años. Pero Cristo ya está reinando realmente, hermanos, en el corazón de la iglesia, de los cristianos, de su pueblo. Porque cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿verdad, hermanos? Él está en nosotros. Pablo dice, mas ya no
vivo yo, dice, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, dice, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, los cristianos, hermanos, ¿verdad? Cristo vive en ellos, pero claramente tenemos que dejar que Cristo realmente reine por completo en nuestras vidas. Y a eso se le llama, ¿verdad, hermanos? El crecimiento, la vida espiritual, ¿verdad? O vivir en el Espíritu. Porque cuando vivimos en el Espíritu, cedemos nuestras áreas al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo toma las áreas de nuestra vida y Él es el que reina. Cuando nosotros queremos seguir reinando, ¿verdad? Hacemos un lado a Cristo en nosotros y queremos tomar decisiones por nosotros mismos. Pero aquí, hermanos, aquí cuando está hablando, hermanos, acerca de este reino, hermanos, que nosotros tenemos por fe, donde estamos posicionados. Dice que somos herederos, somos coherederos con Cristo, somos hechos hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos un hogar, tenemos una casa, tenemos un lugar, ¿verdad? En la mansión celestial, donde iremos el día en que Cristo venga, hermanos, toque la trompeta, y nosotros, si hemos partido ya o dormido en el Señor, resucitaremos o estaremos transformados, seremos transformados para recibir a Cristo. Pero todo eso, hermanos, esa es parte del reino que tenemos. Estaremos viendo, ¿verdad?, a todos estos seres celestiales del cual habla la palabra de Dios. Estaremos viendo a todos estos hombres y mujeres de Dios, ¿verdad, hermano?, que vivieron por fe, que murieron por su fe. Estaremos con ellos, ¿verdad?, con los patriarcas. Estaremos con Abraham, con Isaac, con Jacob, con estos grandes profetas, hablando Dios, hermano, acerca de ese reino que tenemos, de esa promesa tan especial que tenemos. Ahora, dice la palabra del Señor acá, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea, que no se mueve. Hermano, algo que Dios dijo, Él lo prometió y Él lo va a cumplir, como mencionamos y escuchamos hace rato. Ahora, tengamos, dice, gratitud. Hermanos, gratitud. Y vamos a hablar de este tema, hermanos, acerca de la gratitud. ¿Cómo lo define el diccionario la gratitud? Sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio o favor que otra le ha hecho o ha querido hacer y corresponderle de alguna manera, ¿verdad? Y también, hermanos, cuando hablamos de gratitud, también hablamos como un valor, ¿verdad? Recuerden que aquí en el mundo se menciona mucho acerca de los valores, ¿verdad? Cuando dicen ya, pero en el mundo se han perdido todos los valores, ¿verdad? Entonces, cuando hablan del respeto, cuando hablan de todas estas cosas, ¿no? Pero una de las cosas también habla acerca de la gratitud, ¿verdad? Gratitud. Lo contrario de la gratitud es ingratitud, ¿verdad? Ser ingratos. Hoy en día es muy importante enseñar a nuestros hijos que nuestros hijos sean agradecidos, ¿verdad? En el mundo, en cualquier lugar donde estén, pero más que seamos agradecidos con Dios. Con Dios. Pero, hermanos, en este mundo, ¿verdad? Los chicos, qué lindo cuando se les hace algo, le hace uno algo a un niño y los niños dicen gracias, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Dice uno, es bien enseñado, tiene valores, ¿verdad? Hay niños hoy en día, ¿verdad?, que no se les enseña eso. No les importa, piensan que tienen que hacerle todo, ¿verdad? Y se creen los reyes, ¿verdad?, de este mundo, y que le tienen que servir, le tienen que hacer esto. Por esa causa nosotros tenemos que enseñar a nuestros niños a que sean agradecidos, ¿verdad? Que sean agradecidos, ¿ok? Entonces, que den gracias, que aprendan a dar gracias. Entonces, hermanos, muy importante. Ahora, aquí, hermanos, cuando vemos nosotros aquí la palabra de Dios nos está hablando acerca de eso, hermanos, lo que es la gratitud, ¿ok? En el sentido espiritual, hermanos, ¿verdad? Hablando nosotros como creyentes, es muy importante, hermanos, que nosotros poder ser agradecidos.
¿Ok? La Biblia, la palabra de Dios habla mucho acerca de este tema de la gratitud. Ahí la pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, es: ¿a Dios le gusta que nosotros seamos agradecidos? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de las personas que fueron agradecidas? ¿Qué dice Dios acerca de las personas que no fueron agradecidas? En realidad Dios le pone atención en si nosotros somos agradecidos o no. Dice ya en el Salmo 100, hermano, yo quiero que vaya conmigo rápidamente sin perder acá Hebreos, que después vamos a estar volviendo, pero dice ya en el Salmo 100, mira lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y una de las cosas, hermanos, ¿verdad? Que nosotros cuando venimos ante la presencia de nuestro Dios, qué importante es eso, de ser agradecidos. Muchas veces nos olvidamos de agradecer por lo que Dios nos ha dado y nos vamos directamente a pedir lo que nosotros queremos, ¿verdad? O a pedir lo que nosotros necesitamos, pero muchas veces no nos detenemos a dar gracias a Dios por lo que Él ya nos ha dado. Entonces, la palabra de Dios dice aquí, hermanos, dice ahí, vamos a leer, porque es cortito el Salmo, dice cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Dice, servid a Jehová, dice, con alegría. Luego dice, venid ante su presencia con regocijo. Luego dice ahí, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Luego dice ahí, hermanos, entrad, que dice ahí versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Cuando nosotros vamos al Señor, qué importante es que entiendas que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido fiel, que Dios ha sido misericordioso contigo, que lo que tienes, des gracias a Dios por lo que tienes. Hermano, por eso el mundo hoy en día, ¿verdad, hermano? No tiene contentamiento, el mundo no tiene paz, no tiene gozo, ¿verdad, hermanos? Porque el mundo no está agradecido por lo que tiene, porque realmente simplemente ven lo que no tienen, lo que quieren, muchas veces aunque no lo necesitan, pero ellos quieren algo y se enfocan más en aquello que quieren y no dan gracias a Dios por lo que Dios les ha dado, ¿ya? ¿Verdad? Entonces por eso existe mucho hoy en día el materialismo, por eso existe, ¿verdad?, mucho hoy en día el consumismo. Por esa causa, hermanos, ¿verdad?, a las personas no quieren saber de Dios. ¿Por qué? Porque están metidos, ¿verdad?, no tienen tiempo, ¿verdad?, no hay espacio. ¿Por qué? Porque están enfocados en las cosas materiales. Ahora, la palabra de Dios nos menciona, hermanos, que es muy importante entrar con acción de gracias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Venir con alegría al Señor y dar gracias por lo que Él nos ha dado. Tal vez tengamos necesidades, amén. Tal vez precisemos cosas, pero Dios quiere que tú seas agradecido por lo que Él ya te ha dado. Amén. Que seas agradecido por eso, amén. Tal vez Dios está esperando que cambiemos nuestra actitud para que Dios pueda dar aquello que necesitamos, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, ¿verdad?, es muy triste ver cuando los chicos, los niños, ¿verdad?, no agradecen, ¿verdad? No agradecen. Y uno se queda viendo a los niños, ¿verdad?, que no son agradecidos cuando uno le hace algo y todo eso, y no lo ven así, no agradecen ni nada. Pero yo creo, hermanos, que Dios también es igual cuando nosotros nos levantamos, simplemente cuando nos levantamos en la mañana y no nos acordamos del Señor, ¿verdad? Que no nos acordamos. Si tú te levantaste, no importa con qué pie te hayas levantado, ¿verdad? Uno dice con el izquierdo, con el derecho, no importa, eso es superstición. Si, me levanté con el izquierdo, me va a ir mal. No, deja eso a un lado, ¿ok? Realmente cuando tú te levantas, hermano, y das gracias a Dios, ¿verdad? Gracias, Señor, por un día que tú me has dado más, ¿verdad? Gracias, Señor,
y no salgas afuera, ay, qué feo día, y no, hermano, no, sal agradecido, y Señor, gracias por este día, esté nublado, esté caluroso, así como esté, hermano, da gracias a Dios, que Dios te dio la vida, amén, que Dios te dio la vida, que Dios te dio la salud, que Dios te dio un techo, que Dios te dio una cama donde puedas descansar, ¿verdad? Que Dios te dio a tu familia. Puedes, hermano, agradecer a Dios por lo que tienes, por lo que tienes ahora. No nos ponemos a pensar en preocuparnos desde la mañana ya en lo que no tenemos. Comienza dando gracias a Dios por lo que tú tienes. Por eso dice aquí, hermanos, entrad por sus puertas con acción de gracias, dice por sus atrios con alabanza, dice ahí este salmo, ¿verdad, hermanos? Pero cuando vemos nosotros, en realidad, hermanos, también la Biblia nos habla acerca de dar gracias a Dios por sus beneficios que Él ha hecho para conmigo. La Biblia está llena, ¿verdad, hermanos?, de enseñanza acerca de dar gracias a Dios por los beneficios, por las cosas que Él ha hecho con nosotros. Dice allá la palabra de Dios, yo quiero que veas allá en Lucas capítulo 17, por favor ve conmigo a Lucas 17. Y yo aquí, hermanos, cuando nos ponemos a ver lo que realmente Dios ve y lo que Dios quiere ver en los corazones de aquellos a quienes Dios les hace beneficio. Y yo quiero decirte que no hay ninguna persona en este mundo que no haya recibido beneficio de parte de Dios. No existe nadie que no haya recibido beneficio de parte de Dios. Porque aunque diga que sea ateo, diga que no crea en Dios, Dios ha dado tanto beneficio. Si Dios no hace salir su sol, si Dios no da la lluvia, si Dios no da el oxígeno, y aún así, ¿verdad?, no son agradecidos y dicen, yo no creo en Dios, ¿verdad?, con un corazón perverso. Ahora, pero veamos, hermanos, lo que dice allá en Lucas capítulo 17. Lucas 17. Qué corazón ingrato, ¿verdad? Es decir, no creo en Dios viendo todas las cosas que Dios hace en su gran misericordia. Dice ahí Lucas 17, versículo 11, dice la palabra de nuestro Dios. Ahí, hermano, dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Dice, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Acaso Dios ve si una persona es agradecida o no es agradecida? Claramente que Él ve los corazones de cada uno de nosotros. Él vio que una sola persona vino hacia Él de nuevo y se postró a sus pies y comenzó a glorificar a Dios y le comenzó a dar gracias por lo que Dios había hecho por él. Le había sanado de una enfermedad incurable en ese tiempo, que era la lepra. Pero esta persona entendió y reconoció el beneficio de Dios para con él y vino y dio gracias a Jesús y glorificó a Dios. Pero él dijo, ¿y los otros 9? ¿Dónde están? ¿No fueron 10 los que fueron limpiados? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y como hemos hablado, hermanos, en otras veces, estos
9 fueron limpiados físicamente, pero no salvados espiritualmente, ¿verdad? Ahora, hermanos, hoy en día hay muchas personas que van a las iglesias por sanidad física, pero no van, ¿verdad?, por sanidad espiritual, ¿verdad? Quieren ver milagros, quieren ver maravillas de Dios, pero no quieren someterse a Dios. Hoy en día están llenas las iglesias donde hablan de sanidades y de tantas cosas, ¿verdad?, que se promociona, ¿verdad, hermanos? Entonces, pero realmente, hermanos, lo que la palabra de Dios nos menciona es que Dios realmente quiere sanar, si es verdad, porque Él tiene todo el poder para sanar, ¿verdad, hermanos? Pero Él quiere también sanar el corazón. Él quiere limpiar nuestras vidas. Hermano, Él quiere obrar en nosotros. Y estos 10 leprosos fueron y solo uno vino. Creyó en el Señor, dio gloria a Dios y él fue salvado también. No solamente sanado, pero también fue salvado. Estos 9 solamente fueron sanados, pero no fueron salvados. Y qué importante es, querido hermano, lo que la palabra nos habla acerca de la gratitud a Dios. Dios nos ha salvado. Hermano, si yo, ¿verdad?, por alguna enfermedad, yo parto a la presencia del Señor, pero yo soy hijo de Dios. Hermano, ¿qué es más importante? ¿Lo físico o lo espiritual? Es que en realidad, si yo soy sanado en este mundo y sano de mis enfermedades, pero yo voy al infierno, ¿de qué me sirve? Amén. Pero en cambio, si Dios permite que por una enfermedad yo muera, pero voy al cielo, gloria a Dios. Amén. Porque es lo más importante. Y hoy en día, hermanos, muy triste, pero se ve al revés las cosas en este mundo. Ahora, la palabra de Dios nos habla, hermano, acerca de la verdad, de lo que Dios quiere hacer, acerca de la gratitud. Y es importantísimo, hermanos, la gratitud. No, porque la palabra de Dios nos habla, ¿verdad?, que en el corazón de la persona tenemos nosotros que aprender a que debemos tener gratitud. Alguien nos hace un favor, ser agradecidos, pero hermanos, alguien nos da una mano, ser agradecidos, ¿verdad? No ser mal agradecidos, sino ser agradecidos en este mundo. Te va a ir bien si sos agradecido, ¿verdad, hermanos? En este mundo, hoy en día, tristemente en el mundo, a veces paga mal por bien, ¿verdad, hermanos? Entonces, pero nosotros debemos, si alguien nos da bien, debemos dar bien. Pero como cristianos somos llamados, aún todavía, aunque alguien nos pague mal, nosotros no debemos pagar con mal, debemos pagar con bien. Porque como dice, ahí seremos hijos de Dios. O sea, refiere a que nos conocerán de que realmente somos diferentes al mundo. Porque el mundo, si le hacen bien, hace bien, ¿verdad? No digo que hay excepciones, pero ahora, normalmente hasta ahí queda. Pero si le hacen mal, nunca, ¿verdad?, va a ser bien. Pero el cristiano, Dios nos llama a hacer bien, aunque nos paguen mal, seguir haciendo bien y no cerrar nuestros corazones. Ahora, pero la palabra de Dios nos menciona, hermanos, ¿verdad?, que nosotros debemos ser agradecidos. De acuerdo, hermanos, a qué tan agradecidos estamos con Dios, así le corresponderemos a Él. Hay grados de gratitud en la vida de los creyentes. Hay grados de gratitud. Bueno, si la Biblia lo dice, vea conmigo por favor allá en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. ¿Hay cristianos que son más agradecidos que otros? Yo creo que dependiendo cómo nosotros veamos, hermanos, la vida, nuestra vida cristiana, así seremos agradecidos. Dice la palabra de Dios, por favor, ahí en Lucas capítulo 17, le dije, ¿verdad? 7. 7 le dije. Pero un poquito. Sí, bien. Lucas 7, ya vimos hace rato Lucas 17. Lucas 7, mira lo que dice, por favor, ahí, hermanos, versículo 36.
Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Qué impresionante la declaración de nuestro Señor al decir a esta mujer, dice: sus muchos pecados le son perdonados. ¿Por qué? Porque amó mucho. Si ponemos al revés esa frase, al que mucho se le perdona, mucho ama. Ahora, si en realidad esta mujer era muy pecadora, tenía muchos pecados, pero realmente ella entendía, reconocía quién era. Era, dice, una mujer pecadora. No dice la Biblia en específica qué pecados hacía la mujer, porque la veían, ¿verdad? Tal vez hacía pecados visibles. Pero en realidad, como escuchamos de rato, cuando el Señor Jesucristo, que sacaron a esta mujer adúltera, ¿y qué les dijeron? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Y quién fue el que arrojó la piedra? Nadie. De los más viejos a los más jóvenes iban saliendo uno por uno. Entonces la pregunta es: esta mujer que era muy pecadora, que tenía muchos pecados, iba a ser condenada si ella no se arrepentía y no creía en Cristo. Pero ahora, todos estos fariseos que se creían muy puros y que se creían que no habían hecho nada malo, ¿tú crees que ellos no iban a ir al infierno por creerse puros y le condenaban por ser pecadora? No, en realidad también iban a ir al infierno. Ahora, déjame decirte, en realidad, ¿qué es entonces lo que yo debo hacer para entender cuánto Dios me ha perdonado, cuánto Dios ha hecho en mi vida? Es reconocer realmente si yo soy pecador, porque no importa qué tantos pecados nosotros hayamos hecho en nuestra vida, lo importante es que reconozcamos que hemos pecado y que somos pecadores. Y de ahí va a derivar si realmente nosotros lo vemos así, de esa forma, que si yo hubiera muerto, yo hubiera estado en el infierno eternamente. No importa que tal vez no haya hecho yo pecados escandalosos o visibles, pero Dios conoce mi corazón y Dios conoce mis pensamientos.
Por lo tanto, hermano, tal vez, ¿verdad? Tú dices, un criminal se arrepintió y él sí tiene que estar muy agradecido con Dios. Pero déjame decirte, tal vez nosotros no fuimos criminales, pero somos pecadores. Y por ser pecadores, estamos condenados igual que ese criminal. ¿Me entiende? Entonces, querido hermano, aquí el Señor Jesucristo le está dando a entender un mensaje a este fariseo diciéndole, yo entré a tu casa, dice, tú no me diste agua para lavar mis pies, que era una costumbre, ¿verdad?, de los judíos. Al momento de entrar, ¿verdad?, a la casa, se le lavaban los pies a los que les visitaban, ¿verdad, hermanos? Entonces, ahora aquí, el Señor le dice a este fariseo, dice, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y lo ha enjuagado con cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados porque amó mucho. Y aquí la cosa es, hermanos, de acuerdo, hermanos, a cuán tan agradecidos estamos con Dios, de acuerdo a qué tan agradecidos estamos con Dios, así le corresponderemos nosotros a Él. Amén. Ahora, ¿tú te acuerdas de este endemoniado gadareno? Que él, nadie lo podía atar, rompía los grillos y todo, ¿verdad? Lo ataban con cadenas, rompía las cadenas, una vida perdida. Pero ¿sabes qué pasó al final cuando Jesús lo sanó y estaba sentado en su juicio cabal ahí? Él quería seguir a Jesús. Él decía, Señor, déjame estar contigo. Señor, déjame ir contigo. El Señor le dijo, no vayas conmigo, anda a tu tierra con los tuyos y cuéntales cuán grandes maravillas, cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Amén. Ahora, cuando nosotros, hermanos, hemos sido perdonados, no importa lo que tú hayas hecho, tal vez no hayas hecho tantos pecados en tu vida, pero tú eres pecador. Dios te ha librado de la misma condenación como aquellos que han hecho tantos pecados, de la misma condenación. Él nos ha salvado, Él nos ha librado, hermanos. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que Él nos ha librado y nos ha pagado algo que nosotros jamás íbamos a poder pagar. Y tenemos que ver a Dios y corresponder a Dios por lo que Él ha hecho por mí, Él ha hecho por ti. Y así, de acuerdo a esa gratitud, como dice Hebreos, vuelva conmigo Hebreos, por favor. Vamos ahí en el texto que leímos. Hermanos, mira lo que dice ahí en Hebreos capítulo 10, donde leímos. Dice versículo 28. ¡Qué maravilla que Dios me haya salvado y que me haya dado un lugar que yo no merecía! ¡Qué bueno que Dios se indignó a mirarme a mí a pesar de ser pecador y Él me haya salvado y ahora me haya puesto en una posición privilegiada, ser hijo de Dios, estar en ese reino, hermano, celestial! Dice ahí la palabra del Señor en el versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, dice, tengamos gratitud. Y luego dice, y mediante ella sirvamos a Dios. De acuerdo a qué tan agradecido nosotros seamos a Dios y estemos con Dios, así de esa forma, con esa actitud, con ese espíritu, con ese ánimo, con esas fuerzas, vamos a servir a Dios. Amén. Depende a qué grado de gratitud tú tengas para con Dios por lo que Él ha hecho por ti, de lo que Él esté haciendo por ti. Así, de esa forma, serviremos a Dios. Hermano, ponte a pensar en esta mañana cuál es tu actitud hacia Dios. ¿Qué tantas ganas tienes tú de hacer algo por Dios?
¿Qué tanto tú quieres hacer por Dios? ¿Tú estás pronto para servir a Dios? Si Dios te llama a servirle, déjame decirte que de acuerdo a la gratitud tuya y a lo que tú reconozcas y consideres que Dios ha hecho por ti, de esa forma va a ser tu espíritu para seguir al Señor y para servir al Señor. ¿Hay algo que nosotros podamos hacer por el Señor, por lo que Él ha hecho por nosotros? Eso depende de vos. Amén, hermano, porque aquí dice la palabra de Dios, hermano, dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Mediante esa gratitud que tenemos, sirvamos a Dios. Así que, querido hermano, si tú vas a servir al Señor, hazlo por gratitud, no como una imposición, no porque alguien te manda, no porque alguien te lo pide. Hazlo agradeciéndole a Dios por todo lo que Él ha hecho por ti, y que tú no puedes pagar lo que Él hizo por ti, hermano. Lo que Cristo hizo por nosotros no podemos pagarlo, ¿verdad? Por esa causa debemos estar, hermanos, sirviendo al Señor. Amén. Hermano, dijo este hombre endemoniado, que estuvo endemoniado y fue sanado: Señor, déjame estar contigo, déjame seguirte, Señor. El Señor tenía una obra para él. Él le dijo: anda a Decápolis, anda en toda esa región donde él era y anuncia a todos. Y dice la Biblia que él fue y anduvo anunciando en toda esa gran ciudad lo que Dios había hecho por él. Antes era famoso porque era endemoniado. Ahora iba hablando acerca de las maravillas que Dios había hecho por él. Mi pregunta es: ¿la gente sabe las maravillas que Dios ha hecho contigo? ¿O la gente escucha las quejas que tenemos? Wow, yo me pongo a pensar en eso. Este endemoniado salió y dio maravillas, se habló maravillas de lo que Dios había hecho por él. Es muy triste, pero a veces hay cristianos que se la pasan quejándose, que se la pasan murmurando y que no están contentos y que no hay paz y que no hay gozo en sus corazones. A veces el mundo escucha y ve a cristianos y dice: yo no quiero esa enfermedad, ¿verdad? Porque no lo ven alegre, no lo ven gozoso, no lo ven servir con ánimo, ¿verdad? No lo ven servir, hermanos, ¿verdad? Con un buen espíritu. A veces, hermano, y es triste eso, hermano. ¿Por qué? Porque el mundo ve, y a veces eso es lo que motiva a gente a venir a la iglesia, ¿verdad? Hermanos, por esa causa pensemos en nuestros corazones cuánto Dios ha hecho por ti. Piensa en tu vida, hermano, y da gracias a Dios por lo que Dios te ha dado. No dejes que el enemigo llene tu mente de cosas y poniéndote cosas por lo que estás pasando. Si pasas por pruebas, si pasas por enfermedades, si pasas por necesidades, no dejes que el enemigo llene tu mente para que comiences a quejarte y a vivir una vida cristiana en lugar de abundante, una vida triste. Porque, hermano, Dios vino a darnos una vida abundante y Él quiere que nos gocemos en la vida cristiana. Amén. Él quiere que nos gocemos. Hermano, si pasamos por pruebas, obviamente que vamos a pasar por pruebas, porque Él lo dice. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y si se deja sin disciplina, entonces no somos hijos de Dios. Pero si como hijo de Dios, Dios permite, hermanos, las pruebas en nuestra vida es con un plan y con un propósito. Pero rápidamente vamos a ir, hermanos, a la posición, hermanos, que tenemos. Por la gratitud debemos servir a Dios, ¿verdad? Como vimos ahí, por la posición que tenemos en Cristo, por el privilegio de ser hijos de Dios, por la promesa de la vida eterna. Esto nos debe llevar, hermanos, a servir a Dios sin excusas, ¿verdad? De todo corazón, pensar que estamos con deuda ante Él, y en realidad estamos endeudados. Así que si Dios me da mis pies para andar, debo estar agradecido al Señor. Amén. Si Dios me da mis manos,
Debo estar agradecidos con Dios. Me da mis ojos, ¿verdad? Me da mis oídos, me da mi cuerpo. Vamos a estar agradecidos con Dios y vamos a usar esos instrumentos que Dios nos da para servir al Señor. Porque estamos agradecidos con Él. Por la gratitud debemos, hermanos, estamos terminando, por la gratitud debemos agradarle. Dice ahí en Hebreos mismo, hermanos, dice ahí en Hebreos, versículo 28, 10-28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios. Luego dice ahí, agradándole con temor y reverencia. Agradándole con temor y reverencia. Entonces, querido hermano, ¿qué también nos dice el Señor? Por gratitud al Señor, nuestras vidas debemos dejar que Dios siga moldeándolas, apartándonos de lo que no le agrada al Señor, sacando de nuestras vidas, dejando que Dios limpie nuestras vidas, agradándole, dice ahí este versículo, agradándole con temor y reverencia. Agradándole con temor y reverencia, dice ahí, dándole, hermanos, reverencia, quiere decirlo, tenerlo, ¿verdad? Como alguien, ¿verdad, hermanos? Único, soberano, y como Él es, ¿verdad? Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Respeto, reverencia ante Él, agradándole con temor, dice, y reverencia, hermanos, y temor, deseos de agradarle, deseo de no querer fallarle. ¿Por qué? Por gratitud, por gratitud. La vida cristiana, hermanos, no debe ser un peso en nuestras vidas. Amén. La vida cristiana no debe ser un peso en nuestras vidas. La vida cristiana debe ser, hermanos, lo más lindo que nos pudo haber pasado. Que Dios nos haya salvado, que Dios nos haya rescatado. Y debemos servirlo por amor, por gratitud a Él. Debemos seguirlo por gratitud. Debemos agradarle y apartándonos de lo que no le agrada por gratitud. Por gratitud a Él, por lo que Él hizo. Él dio su vida por causa de nuestros pecados. Él se entregó, hermanos, por nosotros, por causa de nuestra condenación, que nosotros, para librarnos de la condenación. Por eso dice aquí el libro de Hebreos, dice, mediante ella sirvamos a Dios, dice, agradándole con temor y reverencia. Siempre tener en nuestra mente quién es Él. Él no es un diosito. Él no es, ¿verdad?, limitado. Él tiene todo el poder. Él es el todopoderoso. Y así, hermanos, con esa reverencia debemos andar y debemos agradecerle, agradando al Señor. Amén, hermano. Él ve si nosotros lo reverenciamos, si nosotros le queremos agradar. No estoy diciendo de hablar de perfección, pero que Él ve un deseo grande en tu corazón de querer agradarlo. Él va a hacer la obra. Él hace la obra en tu vida, pero Él quiere ver un deseo, que tú estás dispuesto a apartarte de lo que a Él no le agrada. Él quiere ver un deseo grande en tu corazón de dejar aquellas cosas que no le agrada a Dios y que tú todavía sigues haciendo. ¿Me entiende? O que seguimos haciendo. Ahora, esas cosas, hermanos, ¿verdad?, que Dios ve, pero Él ve nuestro corazón, que nos quebrantamos, que lloramos, que pedimos, que clamamos, que Dios, ayúdame, Señor, dame victoria, yo quiero dejar esta área de mi vida, Señor, ayúdame, por favor, yo sé que no te agrada, y nos quebrantamos porque sabemos que no está correcto. Amén. Hermanos, qué lindo es ser agradecidos. Vas a ser feliz, amén. Vamos a ser gozosos cuando seamos agradecidos. Vamos a tener gozo en nuestros corazones cuando seamos agradecidos con Dios. Amén.
porque Dios te va a hacer ver tantas cosas. Amén. Y no solo eso, sino que Dios va a extender su misericordia también para con los que son agradecidos con Él. Así que en esta mañana piensa en tu corazón estas cosas. Piensa si tú agradeces a Dios por lo que Él hace por ti. Tú le sirves a Dios porque eres agradecido. ¿Cómo le sirves a Dios? ¿Cuál es tu actitud al servir a Dios? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar? Piensa en tu mente, hermanos. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar para servir a Dios? ¿Cuánto tú estás dispuesto a hacer por Él? ¿Qué tanto estás haciendo por Él? ¿Cuánto está tu corazón agradecido para con Dios? Cerramos nuestros ojos. Piensa en tu corazón en esta mañana. Si tú estás agradándole a Él, tú estás quebrantado por el pecado, tú quieres ser diferente, tú quieres cambiar, tú quieres y pides a Dios misericordia que te ayude a poder vencer áreas de tu vida con las cuales batallas. Y esta gratitud nos lleva a serle agradable a Él, a reverenciarlo como Él es y a tener deseos de serle fiel. Padre, bendice tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Gracias porque tu misericordia es tan grande para con nosotros. Gracias porque has hecho tantas cosas en nosotros. Padre mío, gracias porque no podemos citar todas las cosas que haces con nosotros cada día. De cuántas cosas nos has librado, cuántas cosas nos has dado, cuántas cosas das que nosotros a veces no nos acostumbramos. Tú eres el que sostienes este mundo con tu poder y haces que este mundo sea habitable para nosotros. Y a veces nosotros no vemos todo lo que haces porque nos acostumbramos a ello. Perdónanos y ayúdanos cada día, Dios, a ser agradecidos. Piensa, hermano, ahí en tu corazón, hermana, piensa. ¿Cuál es tu vida cristiana? Dice la Biblia que la mujer dice que fue perdonada mucho porque amó mucho. Ella reconoció quién era, reconoció sus pecados e hizo cosas para con el Señor por causa de que reconocía que había hecho cosas malas. ¿Qué tantas cosas estás dispuesto a hacer por el Señor por lo agradecido que estás? Piensa. ¿Qué tantas cosas estás haciendo por el Señor por lo agradecido que estás con Él? En esta mañana pide a Dios que te ayude, que te muestre qué quiere que tú hagas, para que así tú decidas hacerlo por tu gratitud a Dios, por tu gratitud a nuestro Señor Jesucristo. Pide a Dios, ayúdame, Señor, a ser agradecido. Perdóname si no lo he hecho, Señor. Hay cosas que tal vez se me han pasado. Hay detalles que tal vez no te he agradecido, perdóname. O hay cosas que tal vez me he acostumbrado. Pero gracias te doy hoy, ayúdame a ser agradecido siempre. Por favor. Ahí como estamos en nuestro lugar, hermanos. Habla con el Señor. ¿Hay algo que Dios habló a tu corazón? Habla con Él. Padre mío, yo te doy gracias, Señor. Gracias por la salvación, querido Dios. Gracias por la vida que nos diste. Gracias por el privilegio de ser tus hijos y pertenecer a ese reino que tú nos has dado, al reino de los cielos. Padre mío, por favor, sigue bendiciendo tu pueblo y tu iglesia, y gracias por todo lo que has hecho por tu iglesia, Señor, aquí en Nueva Helvecia. Bendice, por favor, dejamos en tus manos todo. Gracias. Si hay alguien aquí que aún todavía no está seguro de su salvación, no permites que pase tiempo sin esa seguridad. Obra, por favor, Dios, y habla en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Amén, amén. Muy bien, hermanos. Bueno, vamos a continuar. Nos ponemos de pie, por favor, y así vamos a estar terminando en esta hora.